Buenas tardes. Vamos a tener el gusto de compartir este foro virtual que hemos traído para compartirlo con todos nuestros invitados, panelistas y todo el público en general. Nuestro foro para el día de hoy, vamos a tener dentro de nuestros panelistas invitados a Alejandro Falcó, de la Fundación Enlaces de Argentina, a Rosa María Chávez D'Agostino, de la Universidad de Guadalajara, del campus universitario La Costa, a Adrián Martínez, costarricense, de la Fundación sobre Cambio Climático. También tenemos pendiente que se nos integre la siguiente panelista, que sería Alicia Loesa. Para este foro que hemos denominado Problemática Ambiental, Acuerdos y Compromisos Regionales para revisar los desafíos, avances y pendientes en América Latina y el Caribe. Este es un evento muy especial porque precisamente hemos tratado de contextualizar cuál es el avance que tenemos, no solamente a nivel global, sino también revisar las agendas regionales en los que sobre todo vete la participación de nuestros países latinoamericanos y los países caribeños. Este es un foro virtual que lo llevamos a cabo con el apoyo de la Rectoría de la Universidad Nacional, con el apoyo también de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, de la Oficina de Vinculación. Además de eso, forma parte del proyecto STOREN, que es un proyecto de turismo y sustentabilidad, además de la gestión óptima de los recursos, que forma parte del programa Erasmus en el marco del diseño de la maestría académica en turismo y desarrollo sostenible que estamos formulando y desarrollando desde la sede regional Chorotega, de la Universidad Nacional también, y desde el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco. Como les decía, este es un foro que nos permite pues, traer especialistas, invitados, que nos van a compartir su experiencia en el estudio de estos temas. En general, ¿verdad? Poder analizar cuál es la perspectiva ambiental internacional, hacia dónde vamos, cuáles son los desafíos que tenemos y cuáles son los pendientes también que tenemos. En los últimos años sí, se han suscitado distintos espacios, no solamente para plantear propuestas, ¿verdad? Sino también para plantear reclamos desde los espacios universitarios, desde la sociedad civil y de los distintos espacios que disponga la sociedad, ¿verdad? Partimos del principio de la urgencia planetaria que tenemos, sobre todo relacionado al agotamiento y a la destrucción de los ecosistemas claves para la vida, no solamente la vida humana, sino la vida en general. Podemos ubicarnos en esa crisis planetaria, ¿verdad? Que nos convoca como universitarios a no solamente reflexionar, sino también pues alzar la voz de manera pues fuerte, contundente y poder decirle al mundo cuál es la posición desde los distintos organismos que estamos trabajando en estos temas, ¿verdad? Quiero también agradecer la participación de los estudiantes de la Universidad Nacional de la carrera de Turismo que se están integrando en este foro, y ahorita vamos a ir también pues, viendo qué otros participantes se nos vienen matriculando en este foro, ¿verdad? Ahorita tenemos 24 participantes, esperemos pues que en la marcha se vayan sumando otros. También estamos por Facebook Live, tendríamos otras personas que estén sumándose. Ahí en el espacio que dispone la herramienta Zoom, ¿verdad? Se pueden ver la sección para preguntas, también el chat para comentarios, para preguntas también, para que puedan también ir formulando sus preguntas. Yo antes de dar inicio a los participantes,
Solamente me voy a referir a algunos puntos, ¿verdad? Que quisiera que los pudiéramos utilizar todos como, como entrada y también como una espacio para iniciar la reflexión. Como les decía, hemos tratado de poner en la mesa de discusión esa preocupación global, ¿verdad? Que de distintos espacios se vienen planteando. Solo para recordarle a algunos, ¿verdad? Desde 2000 ya un grupo de intelectuales latinoamericanos redactaron el conocido Manifiesto por la Vida, entre ellos, ¿verdad? Los profesores Elizalde, Max Neff y otros, ¿verdad? Distinguidos intelectuales que también plantearon Frank Henkelhammer y otros, otra forma de ver las formas en que se conduzcan los modelos de producción y consumo. Y el Manifiesto por la Vida, por ejemplo, en el punto 2, nos dice que la crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino una crisis también social. Es el resultado de una visión mecanicista del mundo que ignora los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas que están acelerando el calentamiento global del planeta. Este es un hecho antrópico y no natural. La crisis ambiental es una crisis moral de las instituciones públicas, de aparatos jurídicos, de dominación, de relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida. A partir de eso también, indicarles pues que estamos también revisando esos avances en esa agenda internacional. Solamente recordemos entre la agenda mundial la conferencia de Río, ¿verdad? Donde se empiezan a dar estos foros de las conferencias de la Tierra. En Río 92 se dio ese momento en donde se planteó como la planeación, ¿verdad? De esa agenda y de compromisos que iban a lograr que los países fueran sumando, ¿verdad? En esa agenda. Llegamos en el 2012 a Río más 20, que era el momento de la concreción. Podríamos decir pues que estamos a un año de Río más 30 y esa concreción anhelada de muchos planes y proyectos que se tienen, ¿verdad? Y en esas agendas de países, pues vemos que en su mayoría muchos no se han cumplido. Un ejemplo es el acuerdo Escazú, que como vimos, a pesar de que fue un compromiso relacionado a los temas de la democracia ambiental, a poder tener una forma de respaldar el acceso y la participación y justicia en asuntos ambientales, ¿verdad? Se logró firmar por muchos países latinoamericanos. Sin embargo, este año, ¿verdad? La ratificación, pues solamente la mitad de esos países que la firmaron la han ratificado. Esto pues deja mucho que desear, ¿verdad? Como les decía, a 30 años de de la cumbre inicial. Por lo tanto, pues nos pone en mucha preocupación. Costa Rica no ha ratificado ese acuerdo. Pues tenemos aquí a pues, especialistas que se van a referir a eso. Eso pues nos deja pues pensando cuál es la posición de un país pues que se jacta de ser ambientalista, cuando vemos pues que las cámaras empresariales, incluso las cámaras de turismo, en específico, ¿verdad? Se oponen a eso y queremos pues conocer la opinión amplia. Y como decía el profesor economista español, se me va el nombre, no es un tiempo para pensar la libertad de expresión, sino la libertad de pensamiento, ¿verdad? Que nos ponga pues en un ámbito de poder pues cuestionar cuál es el proceso de todos estos acuerdos, ¿verdad? Vamos a iniciar la actividad presentándoles a nuestros panelistas invitados y en ese orden también van a hacer sus
sus exposiciones, ¿verdad? O sus comentarios y referirse a estos temas generales. La primera invitada es Rosa María Chávez Agostino, decía, ella es licenciada en Biología de la Universidad de Guadalajara, también es maestra en Ingeniería Pesquera de Impacto Ambiental y doctora en Desarrollo Sustentable y Turismo. Rosa María también ha participado con nosotros en distintos eventos que hemos coordinado con la Universidad Nacional. Nos ha podido compartir también en encuentros mesoamericanos, que han sido parte de los programas regionales que hemos tenido en materia de desarrollo y turismo, en la red también latinoamericana de desarrollo y turismo, Relidestur. Además, Rosa María tiene una amplia experiencia en trabajo de investigación, de extensión, acción social en las comunidades en donde vive y trabaja, ¿verdad? Sobre todo en el área de Vallarta, en Guadalajara. También tendríamos como siguiente presentación, que no sé si se nos integró Alicia, pero tendríamos sí, tenemos a Alicia. Entonces, bueno, la siguiente presentación, perdón, después de Rosa María sería de Adrián Martínez. Adrián Martínez, como dices, es costarricense, es candidato a doctor por la Universidad del Este en Finlandia, en Derecho Internacional Climático. También Adrián tiene una experiencia vasta aquí en procesos de estudios ambientales en Costa Rica y a nivel internacional, como consultor, como asesor en distintos programas. Así que es un gusto también tener a Adrián. Tendríamos también la participación de Alicia Loesa Orichi, es profesora investigadora también de la Universidad de Guadalajara. La profesora Alicia Loesa es bióloga también, igual que Rosa María, y trabaja en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Y luego tendríamos la participación también de nuestro amigo Alejandro Falcón, ¿verdad? Que Alejandro también ha sido un profesional en las ciencias ambientales, doctor en química ambiental, con mucha experiencia en el campo también de la asesoría y las consultorías en temas ambientales y también en todo lo que tiene que ver con estos procesos también de documentar y poder desarrollar investigación en estos campos. Ha sido profesor invitado también de la Universidad Nacional en el campus de la sede de Chorotega. Nos ha apoyado muchísimo también en proyectos de investigación, los temas de ambiente, temas de agua, gestión de residuos sólidos. Por lo tanto, pues tenemos un panel aquí muy bien integrado, ¿verdad? Un panel muy rico para que hoy podamos tener una conversa pues bonita, en un ambiente de bastante confianza, de libertad, de mucha apertura, que decirle también a los participantes pues que pueden ir planteando sus preguntas en el chat, pueden también hacernos cualquier sugerencia y yo paso pues a invitar a Rosa María que nos comente, ¿verdad? ¿Cuál es su perspectiva general sobre los temas que hoy nos convocan, ¿verdad? Acá en este foro virtual. Gracias, Rosa María, por estar aquí con nosotros en el evento. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación y la invitación. Gracias a los colegas con quien comparto la pantalla, es un honor, y también gracias a los que nos están escuchando. Pues yo comenzaría hablando del estado del medio ambiente para aclarar, bueno, digo, más bien para meter ruido, pero luego hablaría un poco de algunos tratados de este tipo que tienen que ver con el medio ambiente y al final establecería algunas preguntas relacionadas como para seguir discutiendo. Y lo primero que quisiera decir es que el gran desafío que tenemos en cuestión de medio ambiente es el cambio climático.
Esto lo menciono por la escala geográfica y la temporal. Tuvimos noción de esto desde la década de los 80 en un principio, pero no teníamos mucha claridad. En 1996, ya con el panel intergubernamental de cambio climático, se anuncia que existe una certeza que gran parte de este problema, no gran parte, la mayor parte era de origen antropogénico, y hoy estamos conscientes de la magnitud y los efectos de esto a mediano y a largo plazo. Se han planteado muchas salidas a lo largo del tiempo. Se hablaba en un principio de mitigación, hoy se habla de mitigación y de impactos y se ha ido más allá de esto. También se alude a la conciencia, a la educación, a la comunicación eficiente, a la transparencia. Y algunos más extremos proponen alejarnos de sistemas como el capitalista y del consumo y del Dios mercado. Y en esta variedad de soluciones se planteaba anteriormente preocupaciones centrales: la contaminación, la deforestación, la ruptura de los ciclos naturales, la desaparición de las fuentes hídricas, etcétera, que hoy se ven rebasadas por la relación que tienen con el cambio climático, pero también por la magnitud y la escala del cambio climático. No hay un consenso absoluto en cuanto al estado del medio ambiente, pero sí es la corriente dominante. Desde hace muchos años podemos ver estadísticas y todas las estadísticas nos dicen que el deterioro es inminente, la fragmentación de los ecosistemas, la deforestación. No hay un dato positivo. El único dato positivo es que la tasa se esté alentando o que no esté creciendo, pero no hay datos de ese tipo en ninguna de las, salvo locales, pero no a nivel global. Entonces, pues esto ha planteado desde el derecho internacional a establecer acuerdos que permitan, a través de estos ordenamientos jurídicos que están regulando las acciones de cooperación, de interdependencia, que puede ser institucionalizada o no, con el objetivo de la protección internacional del ambiente. Algunos autores consideran que esta rama del derecho, si puede considerarse así, se instituye a partir de la Conferencia de Estocolmo en 1972. Y bueno, un incidente como un derrame petrolero en 1967 que causó daños ambientales en gran parte de la costa de Europa, sirvió de pretexto, si puede decirse así, para que la Asamblea de la entonces Organización de las Naciones Unidas estableciera una resolución y convocara la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano. Aquí acogió la preocupación que causa el deterioro del ambiente humano, y subrayo el ambiente humano. Era todavía una visión muy antropocéntrica del ambiente, y en este estuvieron 113 países. Hubo una gran división por el problema principal. Un grupo de países establecían que el problema principal era la miseria y la pobreza en el mundo, y que la contaminación, que entonces era considerada uno de los principales problemas, pues había sido ocasionada por los países industrializados, quienes eran los que tendrían que pagar la devastación ambiental. Y entonces se emitieron 3 documentos que se pueden encontrar por los principales emanados de esta conferencia. La principal tal vez sea la Declaración de Estocolmo, que a través de 26 principios establece orientaciones medioambientales. En el primero hablaba de que debemos proteger y mejorar el medio ambiente para las presentes generaciones y las futuras, donde ya se establecía pues el antecedente inmediato del desarrollo sostenible. En los principios del 2 al 7 establece principios estrictamente ecológicos y puso en énfasis el aprovechamiento de los recursos naturales que deben de ser preservados, tanto marinos como acuáticos, el aire, la flora y la fauna. Y en los principios del 8 al 26 habla de la implementación de la protección al ambiente. Los otros 2 fueron con respecto al plan de acción, donde cómo se planificar, monitorear, manejar, y la educación, y las recomendaciones tanto institucionales como financieras para los países.
Uno de los principios de esta conferencia, el principio número 21, habla sobre el derecho soberano de los países a explotar sus propios recursos, pero sin perjuicio de los otros. Y entonces empieza a hablar de los daños transfronterizos. Otro evento importante es la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA, como un organismo internacional con un mandato exclusivamente medioambiental. Otro organismo, el CITES, que es la Convención Internacional sobre Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, que aparece en 1973, y luego la Convención de Bonn sobre Especies Migratorias en el 79 y la Convención de Viena sobre la capa de ozono en 1985 son ejemplos de preocupaciones ambientales que tuvieron que derivarse en acuerdos ambientales con reglas. La Organización Económica para el Desarrollo Económico, la OCDE, aunque está enfocada al empleo, al comercio mundial, creó un subcomité de medio ambiente debido a casos ambientales internacionales que tenían que ver con el comercio y establecía pues que había diferencias entre los estándares internacionales de los países que influían en la actividad del comercio, que también los países tenían diferencias en las capacidades para tratar los asuntos medioambientales. Y en el mismo tenor, pues hay acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, donde figuran medidas las más importantes para adoptar por parte de los países y encarar los problemas ambientales en el ámbito internacional. La Organización Mundial del Comercio calculó que había cerca de 250 acuerdos de este tipo y que solamente 15 de ellos tenían disposiciones relativas al control del comercio para evitar el deterioro ambiental. Y si nos vamos a la Convención de CITES, que ya mencioné, sobre flora y fauna silvestre, pues el objetivo era velar que el comercio de estas especies no constituya una amenaza para la supervivencia de más de 37, un gran grupo de 37,000 especies, no mencionadas específicamente a veces habla de grupos, no directamente de especies. Y esta es un ejemplo de una convención internacional de las más antiguas, se redactó en 1963, aunque entró en vigor en 1973, que también agrupa gran cantidad de países. Entonces, ambos son elementos importantes para considerar uno de los convenios más duraderos y de mayor acuerdo internacional. Otro acuerdo importante y muy vigente es el de la diversidad biológica, que entró en vigor en 1993, pero a raíz de la reunión cumbre que mencionó Juan Carlos Picón. Y bueno, aquí habla o trata de establecer la conservación de la diversidad biológica, que es muy importante porque antes no había sido reconocida porque era importante y porque había que conservarla. También el uso sostenible y sobre todo la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivaran de la utilización de los recursos genéticos que forman parte de esta diversidad biológica. En este convenio, pues también se incluyeron más tarde las metas de Aichi, conocidas así por el lugar donde se firmaron. El plan estratégico, por ejemplo, México, todos los países que signaron este acuerdo tienen un plan estratégico. El último de México fue del 2011 al 2020, con 20 metas globales y 5 objetivos estratégicos igual que las metas originales. Y entre ellos, pues trata de abordar las causas de la pérdida de la biodiversidad, incorporando al gobierno y a la sociedad, reducir las presiones directas que llevan a este problema, entre otros de planificación, financiamiento y demás. Y bueno, podríamos mencionar también la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, del que seguramente varios de ustedes van a hablar o a preguntar, con las conferencias de las partes que se celebrará la conferencia número 26 este año.
Y por último, pues otro gran acuerdo mundial sobre el desarrollo sustentable a través de los objetivos de desarrollo sostenible, y que en el informe del 2020 sobre las metas, los objetivos y las metas y los logros, lo que resalta es que 71 millones de personas van a caer nuevamente en la pobreza extrema, sobre todo por cuestiones de pandemia y los efectos económicos. Y además que los más marginados se vuelven otra vez los más vulnerables ante las enfermedades. Pero si nos vamos a los progresos de las metas relacionadas solamente con diversidad biológica, 21 de las 169 metas de los objetivos que deberían de haberse cumplido ya para el 2020, están 12 relacionados con la diversidad biológica. Solamente uno aparece en verde y otros dos medio verdes, combinados con rojo o amarillo. Por ejemplo, el único que se logró es la meta 14.5, conservar al menos el 10% de las áreas costeras marinas del mundo. Se logró por completo, pero promover el manejo sustentable de los bosques y detener la deforestación y restaurarlos ya degradados se logró parcialmente, porque 10 millones de hectáreas anuales es la tasa de deforestación que no ha disminuido, pero se han agregado prácticas sustentables del bosque. Y bueno, así podríamos hablar de las diferentes metas, pero el futuro o el resumen de estas metas y el logro al 2020 no es halagador. La mayoría están en amarillo y luego sigue el rojo y solo una totalmente en verde. Si habláramos de las otras que tienen que ver con el medio ambiente, pues podríamos ver un panorama muy parecido. La pregunta aquí sería, pues, ¿cuáles son, para qué queremos más acuerdos? No hay suficientes acuerdos regionales, y qué es lo que tendría que mejorarse, no solamente signar acuerdos, qué es lo que tendría que mejorarse para que esos acuerdos funcionen. Cuáles son las limitantes, y finalmente poner todos estos acuerdos internacionales inciden en las regiones, en los países y en lo local, y a través de esto se han logrado establecer acciones que son locales y regionales, pero dentro de los mismos países y que obedecen a estos, obedecen y están en línea. A veces salieron antes que los acuerdos internacionales, pero que pueden dar luz en esa actuación internacional en materia de medio ambiente. Uno de ellos son un acuerdo nacional en la Bahía de Banderas, donde dijo el maestro Picón que yo vivo, y es un acuerdo entre diferentes actores de gobierno, privados y sociedad civil, para organizarse y proteger el ambiente relacionado con el medio turístico, que está funcionando, aunque siempre hay sacrificios de los que podemos hablar más adelante. Y el otro es la creación de las juntas intermunicipales para la protección del medio ambiente, que es un programa que ya tiene casi 10 años en el estado de Jalisco, donde yo vivo también y donde la doctora Alicia Loesa también vive. Y bueno, este es un programa que ha integrado de una forma muy innovadora, y ha integrado una forma de gobernanza a través de juntas de municipios de un estado para resolver los problemas ambientales que les importan a esos municipios, y de esa forma desde lo local están colaborando en lo nacional y en lo internacional. Y bueno, ese sería mi comentario en esta primera ronda. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Muy interesante el planteamiento y el recorrido, ¿verdad?, que Rosa María nos hace, y pues nos deja esa pregunta, ¿verdad? ¿Para qué queremos tantos acuerdos si estamos identificando tantos vacíos, sobre todo en ecosistemas claves, ¿verdad? Como ya mencionó, bosques, los ecosistemas marinos, etcétera, que los vemos sumamente degradados. Vamos a pedirle la participación a Adrián Martínez para que nos pueda también exponer sus puntos de vista y poder desarrollar, digamos, la temática que
que hoy nos convoca. Muchas gracias, Bueno, Adrián, y quedamos con Adrián. muchísimas gracias, Juan Carlos, y buenas tardes, colegas, y la audiencia. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para venir, reunirse acá y compartir un poco sobre esa temática. Creo que la pregunta principal es sobre el papel que ha desarrollado el derecho ambiental a favor del desarrollo sostenible en la actualidad. Al menos en mi área, yo me enfoco en el derecho, en el tema del cambio climático, en la gobernanza internacional del cambio climático. Y tal vez una de las moralejas, digamos, que es aplicable específicamente a los detalles más duros políticamente de solucionar o de tener una respuesta respecto al cambio climático, es no poder poner el nombre a algo, no poder definir algo. Si bien el derecho climático tiene muchas falencias, y tal vez ahora podemos ir un poco sobre cada una de las herramientas principales del derecho internacional climático que tenemos, el no poder, por ejemplo, nombrar el tema, por ejemplo, de daños y pérdidas, aunque es uno de los pilares del acuerdo de Escazú, el hecho de que no hay una definición aceptada, creada dentro del marco que nos pueda luego guiar a tener una respuesta estatal, una respuesta financiera que resuelva esta situación, es uno de los aportes que puede hacer el derecho internacional y que ha venido haciendo en general en los diferentes temas. Igual se refleja, por ejemplo, en temas aún más específicos de la gobernanza del cambio climático, con el tema, por ejemplo, las personas que tienen que huir de sus hogares, la movilidad humana en el contexto del cambio climático, la imposibilidad de tener, o la imposibilidad no, la falta de voluntad política de tener una definición jurídica para el estatus que ocupan estas personas a raíz del cambio climático, es parte de lo que nos recalca la importancia del derecho internacional, porque es muy cómodo, digamos, al no haber una definición, al no poder darle tratamiento a una situación que todos y todas sabemos que existe, simplemente no hay una respuesta estatal, no hay financiamiento y no hay resguardo de los derechos humanos de las personas que pues sufren de los diferentes impactos del cambio climático o que deberían recibir en sus comunidades una respuesta estatal y específicamente a la comunidad internacional a raíz del contexto del cambio climático. Entonces, así, yendo de lo específico a lo general, eso es para mí lo más importante del derecho internacional, poder poner nombre, poder crear estructuras para luego poder monitorear y poder pedir cuentas. Luego, si nos devolvemos a la estructura ya más macro del derecho internacional climático, nos encontramos con una convención que establece como los parámetros genéricos, establece una conexión con el desarrollo sostenible, con la alimentación, establece que es una acción humana, es una acción de las personas, establece el principio de comunidades, de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades, lo cual nos da pues no solo reflejo las discusiones políticas de las diferencias norte y sur, sino también nos lleva a la palabra de responsabilidad, de que si bien todos somos comúnmente responsables por el cambio climático, no todos somos responsables de la misma forma, porque es un hecho, digamos, constatable que los países del norte se han desarrollado a raíz de la gran cantidad de emisiones de carbono, que es una cantidad desproporcional. Por ejemplo, con la de mi país, Costa Rica, históricamente nuestras emisiones son ínfimas y sin embargo eso se conecta a otro principio, digamos, que lo vemos también dentro del Acuerdo de París, que es el principio de equidad y de responsabilidad que guían el Acuerdo de París, donde nos obliga luego a hacernos la pregunta sobre justicia, digamos, si sabemos que no todos somos responsables de la misma manera, podemos pedir justicia por las causas del cambio climático, pero también sobre los impactos. La Convención Marco nos da como este esqueleto genérico de cómo guiar una discusión, no nos da soluciones específicas, nos da formas de empezar a medirlo, de reportar, y luego viene lo que es el protocolo de Kioto, que ya está como en sus últimos suspiros, con tratando de ver cómo se transmuta dentro del Acuerdo de París con algunos de los mecanismos de mitigación que quedan ahí medio vivos, que países como Brasil quieren volver a introducir, y pues que tuvo una versión tal vez más como puntualizada, más con metas específicas que a los países desarrollados no les gustó, generó cierta tensión, cierta discusión de norte a sur, que lo llevó a un poco a su fracaso, luego trató de evolucionar en una cuestión más voluntaria, vino el fracaso de Copenhague con el intento de un nuevo acuerdo, vino el Acuerdo de París que plantea una
una relación totalmente diferente, totalmente voluntaria, de autocompromiso, autosupervisión y unas metas, digamos, el Acuerdo de París, que son rangos de éxito desde 1.5 a 2, que digamos para algunos países ubicados en zonas como Centroamérica, más de 1.5, sinceramente hablar de éxito de la acción climática es algo moralmente dudoso, pero se genera esa convicción desde que puede haber un éxito de mantener el incremento de la temperatura de 1.5 a 2 en base a acuerdos voluntarios que sean revisados voluntariamente cada cierto periodo. Y pues eso genera toda una nueva estructura de gobernanza, que aún todavía se está peleando para definición, estructura de gobernanza que no tiene financiamiento, por ejemplo, los 100 billones de dólares que se han comprometido para el 2020 nunca llegaron, el financiamiento que ocupa, por ejemplo, el Acuerdo de París tiene 3 pilares, uno es mitigación, uno es adaptación a los impactos del cambio climático, y el otro es el artículo 8 de daños y pérdidas, que es básicamente responder al riesgo residual, todo lo que no nos pudimos adaptar, todo lo que impacta a las personas más vulnerables, y pues si sabemos que los 100 billones no llegaron para mitigación, que hay una gran vacío en el dinero que ocupamos para adaptación, y bueno, hay una inexistencia de respuestas hacia los impactos del cambio climático a partir de daños y pérdidas, y sabemos que la cantidad de dinero que se ocupa para los daños y pérdidas es al menos 3 veces más caro que lo que se ocupa para mitigación. Lastimosamente, el tema de daños y pérdidas e impactos climáticos afecta a países más vulnerables, el sur global, países con la menor responsabilidad por causar el cambio climático, pero con la mayor responsabilidad para responder a sus comunidades vulnerables sobre los impactos del cambio climático, generando pues mayores conflictos socioambientales, sobreimponiéndose en conflictos ya existentes, y pues donde genera pues esta reiteración, digamos, de las superestructuras que oprimen ciertos sectores del mundo, con desbalances en el acceso de recursos, desbalances en el acceso a tecnología, distorsiones como el colonialismo, distorsiones como la falta de determinación de la economía propia, la falta de poder ejercer el derecho al desarrollo, y esto se suma pues a esta falta de respuesta de la comunidad internacional, donde una problemática causada por la acción de las personas se impone en personas, por ejemplo, en Nicaragua, Honduras, en las zonas costeras de muchos países, en los quienes están viviendo incendios en el sur de Sudamérica, quienes viven sequías en África, etcétera, o acá en el corredor seco, y pues esta nueva causa que incide en su unidad de exposición, pues suma una nueva injusticia, una injusticia sobre la cual no tienen la capacidad, porque la escala, digamos, para controlar el cambio climático o para responder al cambio climático trasciende la comunidad, trasciende la región, es interdependiente con la acción internacional, y pues esta no viene dando, y luego de décadas de tratar de gestionar y de discusiones, sabemos que las emisiones de cambio climático incrementan, la problemática ya se ha concretado en el territorio, y ya sabemos que podemos hablar de daños y pérdidas actuales, de impactos de cambio climático actuales, sabemos que no tenemos una solución, y que la gobernanza en sí avanza a pasos lentos, digamos, lo podemos ver en las últimas sesiones interseccionales de la Convención Marco, es donde se avanzó un poquito luego de 2 años. Sabemos que no es suficiente, que hay una disparidad de intereses. Por ejemplo, el tema de daños y pérdidas no estuvo como un ítem de agenda en esas discusiones, tal vez lo esté en la cumbre de cambio climático ahora en noviembre. Entonces sabemos que dentro del desarrollo en el ejercicio, en la puesta en práctica de esta maquinaria de gestión que ha creado el derecho internacional, como el Acuerdo de París, existen las posibilidades para obtener justicia, existen oportunidades para poderle poner nombres a problemáticas que tenemos en el territorio a raíz del cambio climático, pero al final depende mucho de la voluntad política, y este ejercicio, estas herramientas que nos da el derecho internacional, se movilizan dentro de las mismas estructuras socioeconómicas y políticas preexistentes, tanto el modelo capitalista que no se deja mejorar y no se deja morir,
y también con las inequidades de las realidades geopolíticas en donde existimos. Estamos en el sur, estamos en Centroamérica, hay países más grandes que tienen el poder de decisión, tienen los recursos y son los causantes de la mayor cantidad de emisiones, y depende mucho de que ellos hagan algo por las causas, de igual forma de que ellos y ellas hagan algo por los impactos. Entonces, en cierta forma, nos vemos atrapados en ese contexto, digamos que a veces tal vez por el negativismo que puede generar eso, tratamos de ignorarlo y ver como que todos estuviéramos en un mismo plano de decisión, en un mismo poder, pero no todos estamos y todas estamos en ese mismo espectro, y por ende, digamos, cosas que se llegaron a introducir dentro de la estructura del derecho internacional climático, como las responsabilidades comunes pero diferenciadas, respondiendo a que todo se da en un contexto, y sin embargo hay un gran valor de tener estructura, que es para mí lo que nos da el derecho internacional. Entonces, pocas veces tengo el chance de hablar de una manera tan abstracta y abierta, entonces más bien, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. No, de eso se trata, ¿verdad? El espacio. Sí nos deja claro, por supuesto, que la brecha y el aceleramiento en las situaciones ambientales a nivel internacional pues crecen a pasos agigantados, no así las formas de resolverlos en el plano ya concreto, real. Lo que vemos son mecanismos pues, voluntarios, ¿verdad? Que lo vemos en nuestros países como pues algunas medidas que de alguna forma llevan medidas muy de corto plazo, que de repente no logran sacar adelante las situaciones ya de fondo, ¿verdad? Luego, por ejemplo, con los mismos programas que se manejan en temas de reciclaje, en temas de quien contamina paga, pues son cuestiones así bastante que no logran, ¿verdad?, entrarle al fondo a esto. También quisiera, pues bueno, ir pidiéndole a Alicia, ¿verdad?, que también que nos comparta su impresión. Yo nada más quería, ahora que estaba diciendo esto, Adrián, me recordaba también las fechas en donde nuestros países apenas, ¿verdad?, empiezan a incorporarlo, y tal vez para que lo vayan anotando ustedes que manejan el tema del derecho, en sus constituciones políticas, por ejemplo, ya el tema del derecho ambiental como una exigencia ya jurídica de peso, ¿verdad? Lo vimos en ya la idea de concebir en países de Sudamérica, el Ecuador concretamente, el tema de la protección a la madre tierra ya se veía como un concepto, ¿verdad?, más desde esa lógica y no desde la lógica de la naturaleza como recurso. Luego vimos que México pues también avanzó como en el 2011 o 12 al incluirlo también ya como el derecho a de la tierra y el derecho a la naturaleza. Entonces yo creo que es un avance, pero como decía Eduardo Galeano, ¿cómo es posible que hasta avanzado el siglo XX, ¿verdad?, apenas por asomo se legitime, digamos, el derecho de la naturaleza, ¿verdad?, con la protección que merece, ¿verdad? Alicia, muchas gracias también por participar, por aceptar la invitación, a compartir sus conocimientos con nosotros en temas, así que pues la dejo ¿verdad?, con el auditorio. Muy bien, muy amable. Buenas tardes para todos. Mi planteamiento iría de una situación muy genérica hacia una situación más particular. Me gustaría comenzar, por ejemplo, hablando de lo que sería el derecho ambiental, que sería una parte, digamos, introductoria. En México tenemos uno de los, digamos, pioneros de derecho ambiental en la Universidad Autónoma Nacional de México, que habla de que este es un conjunto de normas que van a regular las conductas que inciden de manera directa o indirecta en la protección, preservación, conservación y también la explotación de los recursos naturales. Este es un concepto muy importante porque pues finalmente tiene que ver con cómo finalmente se van a ir desarrollando algún marco normativo
que incide desde lo que ustedes comentaban hace un momento, desde la parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reconoce en el cuarto constitucional este derecho que todos tenemos a vivir en un ambiente sano, pero también al agua y algunas otras cosas más que más adelante iré compartiendo. Ahora, en cuanto al derecho ambiental, bueno, pues surge más o menos alrededor de 1948 cuando existe esta Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde se reconoce el derecho de todos a disfrutar de un nivel de vida adecuado en términos de salud y bienestar. En términos muy amplios, bueno, pues este bienestar y esta salud obviamente puede referirse de manera indirecta a lo que sería el bienestar ambiental. Y bueno, pues finalmente todo lo que ustedes ya han compartido, la reunión, por ejemplo, la conferencia de Estocolmo en 1972, la elaboración de un documento muy importante que sería esta estrategia mundial para la conservación de la naturaleza en 1980, en donde, bueno, pues se reconocen todos los problemas ambientales de los cuales pues hay necesidad de hacer un esfuerzo integral e integrado en todos los países a largo plazo para poder lograr objetivos de desarrollo y medio ambiente. Al menos esto se reconoce ya desde esta época, 1980. Finalmente, en el 87, bueno, pues esta Comisión Brundtland lo que reconoce es justamente esta problemática ambiental y la necesidad de trabajar de manera conjunta entre los diferentes países para poder abordar. Como resultado, bueno, pues se produce un documento llamado Nuestro Futuro Común, que en 1987 nos habla acerca de la preservación y salvaguarda de estos recursos naturales en el planeta, ¿no? Y bueno, la necesidad también de un crecimiento económico continuado. Esto es muy importante porque, bueno, finalmente da pie para que después hablemos de lo que sería este término que todos conocemos como desarrollo sustentable, que hay una gran polémica entre sustentable y bueno, algunas otras formas de denominación, pero que finalmente tiene que ver con estas repercusiones que hacemos los humanos con nuestras acciones sobre la naturaleza, ¿no? Y que finalmente cómo nos apropiamos de esta naturaleza y finalmente qué es lo que nosotros estamos dejando. Bueno, luego ya esta conferencia de la ONU sobre la Cumbre de la Tierra, la creación de Río en 1982, tendríamos también un tratado de Maastricht en 1992, en donde se establecen como uno de los objetivos principales el promover un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas, un desarrollo sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente. En año posterior tenemos nosotros también el Tratado de Ámsterdam, en donde, bueno, pues finalmente establece como objetivo de la Comunidad Europea el conseguir un desarrollo sostenible. Finalmente, bueno, pues tenemos algunos otros elementos importantes, que sería la Declaración del Milenio, con los objetivos del milenio en el 2000, en 2002 en la reunión de Río +20 en Johannesburgo, en donde tenemos, bueno, el desarrollo sostenible como el eje central de una agenda internacional. En el 2005, la entrada en vigor del protocolo de Kioto, del cual también ustedes ya habían hablado previamente, la cumbre de Río en el 2012 +20, que nos habla acerca de una economía verde, la creación de un mercado institucional para el desarrollo sostenible y un cambio radical en las relaciones internacionales. Bueno, se veía esta necesidad de una cooperación internacional. Y bueno, pues aquí algunos de los megaprincipios que tenemos con respecto al derecho ambiental y que nos van a permitir establecer, por lo menos para la parte de México, parte de la normatividad ambiental que de estos emana. Es importante, por ejemplo, el megaprincipio de sostenibilidad, que nos habla que hay una relación muy importante con el desarrollo sostenible. No es posible pensar en un desarrollo económico sin pensar en que esto sea sostenible. Bueno, finalmente, uno de los artículos de la Constitución mexicana así lo acoge, más adelante lo mencionaremos. También el principio de globalidad, que hay una sola tierra, pues evidentemente lo que ocurre en un lugar tiene repercusiones forzosamente en otro sitio. El de la solidaridad, que existe esta obligatoriedad del Estado en la conservación del hábitat y la responsabilidad es de todos. Esto también es un elemento importante porque también se retoma dentro de lo que serían, digamos, la normatividad ambiental mexicana. El principio de subsidiariedad, el de pensar
globalmente y actuar localmente, que es como decía muy bien Rosy. Bueno, pues a nivel, por ejemplo, de los municipios se establecen estos equilibrios de poder y que finalmente tiene que ver con esta respuesta de gobernanza ambiental de los ciudadanos. El derecho, el megaprincipio preventivo, que es la prevención de conductas atentatorias en contra del ambiente, ya sea a través de la retribución, del castigo o de ambos. Y vemos que esto también se recoge dentro de la normativa ambiental mexicana, que tiene que ver de manera muy precisa, por ejemplo, con el Código Penal Federal. El principio del que contamina paga, bueno, pues también que es el de persuadir conductas en función de los costos de las mismas. Bueno, finalmente todos de alguna manera contribuimos en este proceso de contaminación de manera directa, indirecta, ya sea pensada o no pensada, bueno, finalmente esto ocurre así, ¿no? El principio también de precaución o tutela, que es uno muy importante, que es muy acogido por la situación jurídica mexicana, que ante la no certeza científica sobre la peligrosidad o cualquier actividad que atente contra el ambiente, ya sea mediante una duda razonable, se debe de prohibir o ejecutar medidas pertinentes para contrarrestar el posible riesgo. Y esto, bueno, pues finalmente también tiene que ver con que al final de cuentas en México se establece una ley federal de responsabilidad ambiental que también un poco más adelante iremos comentando. Ahora, en México es importante señalar que se establecen, además de estos, o que se acogen, además de estos megaprincipios de lo que sería el derecho ambiental, bueno, se establece un marco jurídico para este uso y conservación de recursos naturales. Por ejemplo, ya comentaba yo que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos reconocido este derecho humano al medio ambiente sano, en el cuarto constitucional. Y antes, en el artículo segundo, también se reconoce el derecho que tienen los pueblos nativos a esta situación ambiental, ¿no? Entonces es importante señalar que dentro de estos artículos constitucionales se refleja mucho toda esta política de derechos humanos, que este derecho al ambiente es un derecho humano, no hay que olvidarlo. Y bueno, pues finalmente, corresponsablemente con esta circunstancia de derechos humanos, bueno, se establecieron una serie de elementos, tanto internacionales como legislaciones federales y locales, que van a dar por contexto todo este marco jurídico que regula los recursos naturales en nuestro país. A su vez, se establecieron también algunos programas nacionales, programas estatales, regionales, programas locales y también algunos programas especiales con respecto a diferentes temáticas relativas, por ejemplo, de lo que podría ser el cambio climático, lo que podría ser la contaminación por fuentes fijas, etc. Entonces, finalmente vemos que hay una congruencia, al menos, entre la parte, digamos, de la norma jurídica y de estos instrumentos de su aplicación. Así también con las políticas públicas. Esto es muy importante señalar porque, bueno, pues finalmente encontramos nosotros que este artículo cuarto constitucional se establece como una base sólida para poder tener a partir de él una serie de leyes reglamentarias que van a trabajar sobre diferentes aspectos del ambiente. Tenemos por un lado la confluencia de la parte, digamos, sectorizada o sectorial del ambiente, que sería, por ejemplo, el agua, serían los bosques, la vida silvestre, etcétera, pero también una que habla de una integración de este marco normativo. Por ejemplo, tendríamos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Estas van a tener, digamos, su base en este artículo cuarto constitucional y tiene mucho que ver también con otros artículos constitucionales. Pero básicamente lo que nos hablan estas leyes es de las facultades que tiene la federación para poder hablar acerca de esta corresponsabilidad que existe tanto con los estados y los municipios de la protección al ambiente. Este es un fenómeno interesante, bueno, porque al menos en papel existe todo esto, existe esta congruencia normativa, programática y demás, que va finalmente no solamente a reflejarse en las leyes, sino también en los distintos reglamentos, en algunas otras
normativas jurídicas que pueden ser de aplicación, digamos, indirecta, por ejemplo, ese Código Penal Federal del cual yo les hablaba, y que finalmente van a aludir a este cuarto constitucional. Tendríamos también el artículo 27 constitucional que nos habla acerca, de manera muy general, de lo que sería la propiedad de las tierras y las aguas en nuestro país, en México. Entonces, aquí nos habla que de manera inicial, bueno, pues todos los bienes pertenecen a la nación, pero también se deja la opción para tener la propiedad privada. Y bueno, esto quiere decir que muchos de los temas, o la mayor parte de los temas que tienen que ver o que son de carácter ambiental, son de carácter federal. Y luego se van a ir delineando las, digamos, las facultades que tienen los estados de manera específica, así como las facultades de los municipios sobre el tema ambiental. Entonces, tenemos, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución mexicana, que nos habla del reconocimiento de los derechos fundamentales o los derechos humanos consignadas precisamente en esta Constitución, pero también en los tratados internacionales. Y bueno, a final de cuentas vamos a ver en una siguiente ronda cómo es que estos instrumentos internacionales o tratados internacionales tienen un carácter vinculatorio dentro de la normatividad mexicana. Eso va a ser muy importante porque después vamos a ver cuáles son los principales derechos. También tendríamos el artículo 2, como les comentaba, que nos da este derecho a los pueblos indígenas para la conservación de su hábitat y la preservación de sus tierras, así como un uso preferente de sus recursos naturales. El artículo 4 ya lo mencionamos, está el derecho a un medio ambiente sano, pero también al agua y al saneamiento de la misma, así como el derecho a la reparación del daño ambiental. Esta parte del agua y de la reparación del daño ambiental es reciente. Esto es a partir del 2002. Antes solamente se reconocía este derecho al medio ambiente sano, pero no existía una manera que vinculara desde la Constitución este derecho al agua y este derecho a la reparación del daño ambiental. Esto fue un elemento muy importante, fue la piedra angular que llevó a cabo varios movimientos dentro de la normatividad mexicana. Y bueno, otro elemento a considerar, bueno, sería la rectoría del Estado, el artículo 25 constitucional, que nos habla del desarrollo nacional, que debe de ser integral y sustentable. Así todos los demás elementos normativos relacionados con el ambiente en México, pues van a tener forzosamente una vinculación estrecha con esta parte del desarrollo sustentable. Tan es así que, bueno, desde la Constitución, todas las leyes federales y generales, las leyes estatales y las leyes municipales, pues tienen obviamente este contexto de la sustentabilidad. También nos habla el artículo 26 de la Constitución, bueno, que el Estado se va a organizar de una manera sistemática para la planeación democrática del desarrollo del país. Y bueno, a partir de ahí se genera, digamos, este vínculo para la participación ciudadana en temas de planeación, que incluye, por supuesto, la planeación ambiental. El artículo 27, como les comentaba, bueno, pues de la propiedad de las tierras y las aguas, la imposición de algunas modalidades a la propiedad privada y la emisión de medidas sobre asentamientos humanos, usos de agua, etc. Así como el dominio de la nación sobre recursos naturales, incluyendo, obviamente, sus aguas. Nos habla también un elemento importante, el artículo 73, de las facultades del Congreso para legislar sobre energía, derecho marítimo, salubridad, aguas federales, recursos naturales y contribuciones en particular sobre recursos naturales, servicios públicos y servicios especiales como la energía eléctrica, la gasolina y la explotación forestal. Entonces vemos que hay una buena cantidad de artículos que nos hablan sobre estos temas. En el artículo 115 es muy importante aclarar, ya que hablábamos acerca de estas juntas intermunicipales, que el artículo 115 de la Constitución nos va a fundamentar las funciones y servicios que le corresponden a los municipios, dentro de los cuales, y de manera muy particular, para lo que corresponde al medio ambiente o a los recursos naturales de manera más genérica, sería el agua potable, el drenaje, tratamiento de aguas negras, los residuos, calles, parques y jardines.
Y bueno, nos da unas facultades para poder legislar sobre el desarrollo urbano, municipal y regional, sobre temas de reservas territoriales y ecológicas, sobre el suelo, tierra urbana, construcción, además del ordenamiento territorial, transporte público y convenios con la federación. Y bueno, el artículo 124, que también es importante mencionar para luego ver cuál es el actuar, por ejemplo, de los estados de la República Mexicana con respecto al tema ambiental. Es un principio constitucional que nos habla de una facultad residual de los estados. Aquí nos habla que todo lo que no se contemple para la federación o para los municipios, entonces es competencia del estado. Entonces esto también es importante porque de acuerdo a lo que sería el ámbito de competencia, por ejemplo, de las normas, podríamos tener el ámbito federal o general, tendríamos el ámbito estatal y el ámbito municipal. Y bueno, tendríamos un artículo más que nos habla, el 133, sobre las leyes de la Constitución, que emanan de la Constitución a partir de lo que legisla el Congreso de la Unión. Nos habla que también todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados por el presidente de la República y con aprobación del Senado, serán ley suprema en toda la Unión. Eso es un elemento importante a considerar que también desarrollaremos más adelante, porque tiene que ver justamente con cómo estos tratados internacionales ahora se convierten en ley en México una vez que han sido firmados por el presidente y han sido ratificados por el Senado. Por lo tanto, es vinculatorio, es obligatorio el cumplimiento de todos estos tratados internacionales. Y como más adelante, imagino, hablaremos sobre, por ejemplo, de manera muy particular, esta convención de acuerdo de Escazú, bueno, pues sería muy interesante viéramos todo este panorama jurídico que aborda este tema de los recursos naturales en nuestro país. Y bueno, me parece que por este momento, en esta primera ronda, sería lo conducente para poder ceder la voz a Alejandro. Muchas gracias, Alicia, por su presentación. También aquí yo creo que nos deja una oportunidad muy interesante, sobre todo para revisar en el contexto de nuestros países cómo la legislación, ¿verdad?, viene, por decirlo de alguna forma, asimilando o introduciendo los principios internacionales y las denominaciones, digamos, internacionales, ¿verdad?, que podríamos calificarlos de alguna forma bastante politizado desde las estructuras globales, ¿verdad?, en estos acuerdos, pero también a nivel regional y a nivel nacional, ¿verdad? Lo vemos tal vez también con el uso, digamos, de las palabras, por ejemplo, cuando la naturaleza se trata y se legisla como un recurso, y pues se reduce a un uso, digamos, social más de corte capitalista. Incluso podríamos, y es lo que, digamos, he estado, ¿verdad?, revisando y viendo dentro de la crítica, digamos, al progreso que tengamos en estos temas, como no hemos salido todavía desde la concepción tal vez de ver la naturaleza como derecho humano, o sea, esa visión antropocéntrica siempre, ¿verdad? Y las frases que se utilizan como el disfrute de la naturaleza en el turismo, ¿verdad? El derecho a la naturaleza en el turismo, y no la naturaleza por sí misma, ¿verdad? O la tierra, digamos, ¿verdad? Desde la concepción, ahora pues que los países suramericanos ya han venido avanzando más en este tema, para luego caer, para lo que al final, ¿verdad?, nos va a permitir una discusión interesante, es hasta dónde se está logrando, digamos, se ha logrado la protección, no solamente ahora de la naturaleza, sino también de las personas y la verdadera participación, ¿verdad?, ciudadana en asuntos ambientales, porque sabemos pues que Latinoamérica y muchas partes del mundo pues se ven acontecimientos terribles, ¿verdad?, que están relacionados sobre todo con esa protección a la naturaleza, sobre todo cuando se le ve, ¿verdad?, con ese carácter más ecosistémico y con esa parte más integral, digamos, de la condición de vida de todos, ¿verdad?, no solo
digamos, del ser humano, sino más bien es integralidad. Entonces, creo que esa cuento que usted nos hace, pues nos ayuda mucho a ver cómo ha quedado, digamos, en esa legislación mexicana, que yo entendería que en el 2013 para acá se reconoció ya como derecho de la tierra o algo, ¿cómo se le llama, verdad? Ya no, ya el derecho que por sí sola tiene la tierra, no sé, ahora tal vez ustedes me explican mejor. Y muchas gracias. Invitar a Alejandro Falcón, ¿verdad? Para que también nos dé su punto de vista en estas temáticas y que podamos pues también ir preparando la segunda parte del foro, ¿verdad? En donde yo espero pues que todos los participantes vayan formulando sus preguntas, que las pueden hacer en el chat, ¿verdad? O levantando la mano para poder dirigir ojalá una pregunta lo más concreta posible. Puede ser para todos o para alguno de los panelistas en particular. Y aprovecho mientras Alejandro sea lista para agradecer la participación de mucha gente que nos está escribiendo en el chat, ¿verdad? De Argentina, de México, de muchas partes de Latinoamérica, ¿verdad? Por supuesto también desde Costa Rica, soy estudiante de turismo. Veo aquí algunos, ¿verdad? Desde la Patagonia, algunos nos escriben, María Elena, también. De la Patagonia. Y otros por acá, ¿verdad? Que nos complace mucho tenerlos en el foro. Ya veo aquí a Alejandro. Bueno. Alejandro, gracias. Ahí tenemos. ¿Ves? Juan Carlos, estarías hablando de si el ambiente es sujeto de derecho recién, ¿no? Con relación a tu comentario de México. Justo era una pregunta que yo iba a mencionar, por eso me quedé ahí. Bueno, ¿qué tal? Un gusto a todos, hermoso compartir esto. O sea que ya tiro ahí la pregunta después de arranque, con esto de si lo que hicieron en México realmente es poner al ambiente como sujeto de derecho, digamos, ¿no? Es una de las inquietudes que yo tengo. Para hacer una introducción en esto de acuerdos y el estado de la legislación, sin profundizar demasiado en el tema, la verdad que en Argentina sí, uno no se puede quejar, el contenido del digesto, desde la Constitución en el año 94, de la última Constitución, en el artículo 41 se consagran los derechos ambientales, todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano, para satisfacer su necesidad, y el deber de protegerlo, tomado del texto de Río 92, justamente como se replica en tantos lugares. Eso está, hay muchas leyes que están bastante bien en cuanto a aplicación, si es por acuerdos. Acá también los acuerdos tienen rango de ley, por supuesto, por también el articulado de la Constitución. Hay muchísimos acuerdos internacionales ratificados, particularmente el de Escazú se ratificó este año el 22 de enero, como hito, digamos. Hay una ley muy importante que se dio este año en Argentina, que es la Ley de Educación Ambiental Integral. Si bien había leyes de educación anterior, y también en particular con relación a la educación ambiental, esta ley se propone, digamos, la construcción de un nuevo contrato social, digamos, llevará mucho tiempo, ¿no? Pero como ley está muy interesante, establece una estrategia nacional de educación ambiental integral y también por jurisdicciones, en fin, una ley interesante. Si es por lo de Escazú, podríamos abrir un poquitito digamos, el abanico, tomando un poco el guante de lo que propuso Juan Carlos. Y digamos, previamente a ratificar Escazú este año, en Argentina ya había legislación que garantizaba el acceso a la información. Escazú de alguna manera ratifica eso que ya existía, una ley justamente particular de acceso a la información, aunque, como siempre, y ahí vamos a caer ahora en las conclusiones, es difícil materializar eso, digamos, ¿no? Está la ley, pero después la justicia, digamos, la ley está escrito que el deber ser, digamos. Después de ahí a llegar a los resultados, ya podemos hacernos unas cuantas preguntas en el camino y seguramente no solo en el ámbito ambiental, sino en otros ámbitos sucede. Otro elemento importante es propiciar la participación pública que forma parte del Acuerdo de Escazú, también es preexistente. Y tanto en Escazú como la ley que existía acá, tiene, a mi criterio, el defecto de no ser vinculante, digamos. Entonces,
siempre el sistema que se adapta de una manera increíble, sabe encontrar los huecos, dice, bueno, le hacemos una audiencia pública que digan que de todo, que tiren palo, total no es vinculante, y si tenemos mayoría digamos, en la legislatura local o la que tenga que votar, se votan igual las cosas, digamos, ¿no? Porque después todo pasa por el manejo de la justicia y el manejo de la política, todas estas cosas. No tenemos en Argentina, por suerte, el problema que está teniendo, bueno, de Centroamérica y Colombia con el tema de la protección de líderes ambientales. No tenemos a esos niveles, digamos, no es que no haya casos, ¿no? Acá del Mocase y gente en el interior del país hay casos de muertos por protección de, de cuestiones ambientales. Bueno, en fin, se podría hablar bastante de eso, lo de digamos, el acuerdo está bien. Yo un poco también quería llevar a esto, la ley general, después resulta que, si bien está esto, lo que tiene que ser una de las dificultades, que es otra cosa que proponemos para esta charla, podemos decir que el plexo legal está bien, digamos, podemos acceder a la información, si bien en Argentina el ambiente no es sujeto de derecho, acá la ley establece que tiene que existir un riesgo específico, y esto es un poquitito lo que mencionaba hoy Adrián, en cómo definir algo. Cómo definir, bueno, la definición de riesgo es algo bastante complejo, por cierto, ¿no? ¿Cuándo existe riesgo y qué nivel de riesgo estamos hablando? Porque por definición siempre hay un riesgo en definitiva, y cuál es el riesgo aceptable en tal caso, ¿no? Pero tiene que haber una persona que se esté perjudicando por eso, o sea que algo en el medio de la nada, si no hay alguien que viva cerca, y ahí aparecen las explotaciones mineras y demás, no termina siendo legalmente de difícil discusión legal, digamos, ¿no? Por al no haber una persona afectada, o de difícil, si bien uno después muestra, tampoco tenemos el último paso de todo esto, es que no hay una justicia ambiental. Los jueces no entienden una coma de cuestiones ambientales cuando están discutiendo cuestiones ambientales. La gente que hace demanda, el uso de las demandas ambientales está más utilizada por empresas que quieren cooptar a otras empresas, y por lobbies que se chicanean a partir de juicios ambientales, que, digamos, de sujetos de la sociedad civil que están reclamando, que por supuesto hay muchos casos, ¿no? Está el caso emblemático del Riachuelo con la causa Mendoza y tantos otros casos, ¿no? Pero en lo que yo veo en la cosa cotidiana, no, está muy, muy morigerado eso, porque no prosperan en la justicia todo este tipo de reclamos. Los jueces no tienen formación ambiental, no existe un fuero ambiental que debería haber, y la legislación ambiental es de un grado de complejidad tal que se dificulta mucho su cumplimiento. La gente no sabe. Vos te pones una empresa o un emprendimiento de cualquier tipo y decís qué es lo que tengo que cumplir, y no está ordenado, porque tenés la normativa de distintos índoles, y también locales y regionales y nacionales, en fin. Eso sucede, entiendo, mucho en tantos otros lugares, y creo que la discusión de todo esto debe ir acompañada, no solo, digamos, de qué cosas estamos escribiendo como normas, sino de qué mecanismos construimos para que eso se ejecute, digamos. No es esa sensación que sentía Adrián, digamos, de, bueno, todo esto y qué, o la pregunta esa que dejaba hoy, ¿para qué queremos tantos acuerdos? Yo quería leerles una frase. Digamos, el año que viene cumplimos 50 años digamos, de la primer cumbre que mencionaba hoy, en Estocolmo, que bueno, ciertamente fue propiciada por ese gran derrame. Venía Minamata también generando un caldo, y otros tipos de desastres internacionales que generaron todo ese caldo, y había toda una atmósfera en el mundo en esa época que provocó que se generara la primer gran cumbre en el 72. Eso fue un hito histórico. Hay un textual que quisiera leer, cuando termino le digo quién lo escribió, pero que es de un líder de esa época, de 6 meses antes de la cumbre. Esto es del 21 de febrero del 72. Y dice: ha llegado la hora de que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales y la sobreestimación de la tecnología. El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente. Esto lo escribió Perón en el año 72, antes de esta cumbre, y es una foto clara de la atmósfera que se respiraba en ese momento, que generó.
50 años después, esto tiene total vigencia. Podemos decir exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? 50 años reclamando, teniendo acuerdos, poniendo el acento en cada cosa que nos vamos dando cuenta. Brundtland muy bien llegando a explicar que la causa era antrópica. ¿Y cuántos años pasó de todo eso? 50 años. Seguimos denunciando y resulta que a veces me siento que estoy en una matriz que nos están manejando como títeres, ¿no? Porque de golpe pasemos un tratado de Kioto, ¿viste? El protocolo de Kioto y entonces aparece los bonos del carbono y y el sistema se adaptó. Y vos mirás todos esos años, cómo va la curva del carbono y va aumentando. ¿Eh? O sea, agarra cualquier cosa que vos construyas y te la dan vuelta para hacer negocio. Lo mismo en la transformación o la apropiación de los símbolos, digamos, ¿no? Esto vos pones algo ecológico, hoy ya la gente no sabe lo que es algo sustentable, digamos, ¿no? Ya esta deformación de los conceptos para transformarlos en algo que pueda generar dinero. Hay gente que quiere comprar verde, vendamos verde. Entonces, y ahí se apropia el sistema, tiene esta perversidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, otro problema es los gobiernos de turno, digamos. Cada vez que nos toca un gobierno progresista, no se puede dedicar a las cuestiones ambientales porque tiene que ocuparse de resolver el hambre. Y entiendo que primero está el hambre, o sea, y esto está claro. Y un sistema muy devastado. Entonces la cosa anda mal y toda esa maquinaria mediática estupidizante que tenemos, que es otro tema que también quiero que se meta acá, porque digamos, me parece que si hablamos mucho de educación ambiental y de pacto y demás, y que queremos cuidar al ambiente y hacemos grandes campañas de educación ambiental, pero le dedicamos 1 hora del día, 2 horas del día a eso, y después nos pasamos la cantidad de horas que nos pasamos consumiendo la televisión las neurociencias puestas a full para meterse en nuestro inconsciente y hacernos pensar lo que quieran pensar, y así ganan elecciones gente que, mira, me pongo a pensar, Bolsonaro, Trump, bueno, Macri, ¿no? Y así, ¿cómo pasan esas cosas? ¿Cómo nos pasan esas cosas? Yo digo, cuando el sistema está todo el tiempo apropiándose del sentido al mismo ritmo en que lo vamos generando, quedamos presos de una maquinaria que no podemos resolver. Hay una frase que me encantó recién de Adrián. Adrián, te pido, te la estoy choreando. Esto sería robando acá, digamos, ¿no? El capitalismo que no se deja mejorar y no se deja morir. Qué hermoso. Gracias, Adrián. Eso. Bueno, esto, ¿no? Porque, digamos, cuando le toca gobernar a la derecha, siempre es achicar el Estado, especulación financiera, primarización de la economía, todo se viene abajo y después cuando te querés levantar, tenés que salir del hambre. Y el ambiente siempre no está nunca nunca está en la agenda. Nunca está en la agenda. ¿Me explico? Entonces hay que trabajar en política para trabajar en ambiente. Si queremos resolver los problemas ambientales, nos tenemos que meter en política. Yo le hago una pregunta, en las elecciones, ¿quién vota eligiendo por una propuesta ambiental en los países que estamos diciendo? Porque las decisiones de las mejoras ambientales son políticas. Estas leyes que se votaron son buenas políticas públicas, ¿sí? Pero hace falta millones de políticas públicas. En las elecciones, cuando votamos en nuestros países, yo le dejo la pregunta a la mesa también hoy para que debatamos un poquitito. ¿En qué país un candidato, en Latinoamérica digo, ¿no? En muy pocos otros lugares del mundo también, un candidato gana una elección o, digamos, saca ventaja o no en función de su estrategia en cuestiones ambientales? Ahí hay un reclamo a la comunidad también. En definitiva, tenemos los líderes que nos merecemos. Hay que trabajar un poquitito sobre todo ese campo. Yo no sé si me estoy yendo con el tiempo porque me pongo así, digamos. En definitiva, mi pregunta es, ¿cómo se lucha contra el cinismo? Y ahí es donde quedamos listos, porque esto del sistema, que se está todo el tiempo reinventando, y uno va y construye sentido a partir de que va, digamos, aprendiendo y entendiendo lo que va sucediendo, y todo el tiempo eso es resignificado, y con mentiras, porque además, en definitiva, hay intereses creados detrás de todo esto que van manipulando toda esta maquinaria, porque también es como que nos dejan crecer hasta donde podemos y bueno, y hasta que no ven cómo transforman eso en un negocio, no cambia nada. Entonces, bueno, yo quiero poner un poco en eso y también, bueno, digamos, en ponerse, hay que meterse más en medio, o sea, se podría discutir el tema universidad, territorio y política, digamos, cómo podríamos aumentar más esas sinergias, digamos, ¿no? La universidad más hacia el territorio, más en la política nutriéndose más digamos, de los conceptos académicos para poder tener un gobierno, digamos, con la ciencia como su mejor asesor y tomar buenas decisiones, digamos, y que no sea el Dios dinero el que manda toda
la evolución de nuestro día a día, ¿no? Yo no sé, estamos ante una pandemia que si queremos más fotos de lo que está pasando, esto que le digo de la maquinaria estupidizante, ¿logra qué cosa? Logra que naturalicemos todos los desastres. El año pasado fue récord de temperaturas en los dos polos. Tuvimos incendios fenomenales en el Amazonas récord, en el Amazonas, en California, en Siberia, en Australia, acá en Argentina, en varios lugares. Y todo pasa, todo pasa. Seguimos siendo educados para un despilfarro masivo. Nadie en la casa está dispuesto más que a hacer una cosa mínima, digamos, ¿no? O sea, la idea es que esto cambie si todos cambiamos nuestra propia forma de vivir y contagiamos eso a nuestro alrededor, con alegría y lo de sí. Y me siento más como en la película de Pink Floyd cuando vas caminando a la picadora de carne, digamos, ¿no? Porque no hay nada que cambie la velocidad de la cinta. ¿No? Y un poquito, quizás si es para decir algo, mi grito va por ahí, digamos. Lo demás podemos meternos en donde pregunte. Bueno, yo creo que con los tiempos estoy así, no lo hago muy larga. Es tuya, Juan. Gracias, Alejandro. Sí, pues claro, nos planteas una situación en un plano realista y concreto muy preocupante, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo lograr? Voy a ver algunas preguntas en el chat de la plataforma y pedirles, ¿verdad? Que se puedan referir a estas cosas. Aquí nos dice Cristal Padilla. Dice, buenas tardes, los acuerdos están hablados y planteados como profesionales o futuros profesionales. ¿Qué podemos hacer para que esas metas propuestas y habladas se lleguen a cumplir? Voy a continuar buscando cosas para que ustedes vayan nota, podemos retomar esas preguntas. Luego algunas que por internet. Aquí Neptalí Monterroso, saludos a Neptalí, esperamos sus preguntas también, sus un saludo a Neptalí, acá un abrazo. Aquí lo tenemos. María Elena también dice que en Argentina, dice María Elena, el primer juzgado de faltas ambientales se creó en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba, el 5 de junio del 2020. Les consulto a los expositores si conocen otros ejemplos de juzgados de faltas ambientales en comunas o municipios latinoamericanos. Gracias. Vamos a ver qué más. También preguntan si se graba, si se va a grabar. Claro, vamos a ser compartido en las distintas plataformas de Facebook de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional. Aquí Cinia les dejó uno la dirección donde pueden consultarlo y de otros eventos también. Y pues de momento serían esos dos preguntas, no sé si en el mismo orden que iniciaron, ¿verdad? Si Rosa podría referir al comentario ahorita con relación a esto, bueno, o a cualquier otro punto de vista que quiera aportarnos. También luego a Adrián y luego a Alicia y luego a Alejandro. Bueno, yo quiero comentar algo de lo que preguntó Cristel. ¿Qué podemos hacer para que las metas se cumplan independientemente del acuerdo del que estemos hablando? Yo creo que se habla mucho de la acción individual, pero la acción individual coordinada bajo algún esquema, y esa es una de las cosas que los acuerdos permiten hacer acciones coordinadas, porque acciones aisladas pues terminan en su mayoría perdiéndose. Aunque sean locales pero coordinadas, esas sí pueden impactar en lo global. Otra de las cosas que comentó también Alejandro Falcó tiene que ver con que el sistema se adapta y no hay cambios. Es algo de lo que yo comentaba con las estadísticas. ¿Y cómo podemos romper esto? Si realmente creemos que el cambio climático es así de grave y lo que va a pasar en mediano y largo plazo, deberíamos estar realmente preocupados, asustados y actuar en el mismo sentido. Sin embargo, eso no sucede
porque no solamente está la contaminación o la fragmentación de los ecosistemas, sino la vida en el planeta Tierra como la conocemos, donde los humanos pues estamos jugando un papel. Entonces, aquí también yo me remitiría, aunque ¿quiénes son los que dictan cuál es el estado actual del planeta Tierra? Pues también es una corriente dominante. Y los que osan decir algo al contrario de la corriente dominante en temas ambientales, pues rápidamente son aplastados como escépticos. El papel de la universidad creo que ha sido en muchos casos solamente aportar conocimientos, datos, y ha faltado, digo, no, más activismo vinculando lo científico con el quehacer cotidiano. Y con respecto a la política, en países como México, los partidos, hay partidos que ostentan toda su investidura es verde. Sin embargo, no solo ese, sino todos los partidos políticos pues no tienen credibilidad sus propuestas, sean ambientales o no. Entonces, partiendo de entrada, sería difícil hablar de la participación en la política, que entiendo que no todos son partidos políticos, pero en México no influye que se hagan o no propuestas ambientales, porque de antemano esas y otras propuestas están desacreditadas. No hay credibilidad de los partidos políticos en gran parte de la población. Y otra de las cosas, continuando con el comentario de para qué queremos más acuerdos, bueno, el acuerdo de Escazú que mencionaban casi todos, pues es un instrumento, el primer instrumento vinculante regional o jurídicamente vinculante, que establece lo que ya han comentado, pero que también requiere de la sensibilización de funcionarios y de jueces, por ejemplo, ¿no? Una alfabetización prácticamente de cero, porque si tomamos en cuenta que además cada 6 años cambian los funcionarios, pues esta alfabetización tendría que ser constante. En un escenario donde constitucionalmente se violan las normas y las reglas y no se denuncian los delitos, y además si se denuncian no hay castigo, pues es así inútil pensar en estos acuerdos si no hay forma de llegar a una justicia. Por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental establecía que hay las agresiones contra los defensores ambientales. En el 2020, que rompimos récord al menos en México, hubo 18 asesinatos de defensores ambientalistas, además de 65 agresiones y otro tanto, 90 del mismo tipo, son tipificadas diferentes, pero bueno, 18 asesinatos. Y luego de llevar estadísticas durante los últimos 8 años, pues el SEMDA constata que la violencia en contra de quienes defienden el patrimonio natural es contundente y que está aumentando cuando deberían de ser protegidos. Pero lo más curioso es que se establece una paradoja cuando el gobierno de México firma un convenio como el de Escazú, y el mismo SEMDA establece que el principal agresor, tal vez no en materia de asesinatos, pero el principal agresor en estos agresiones es el mismo Estado, el mismo gobierno. Y bueno, sería mi comentario. Gracias, Rosy. Adriano. Claro, tal vez desde pensando por qué me involucro yo en estos temas, digamos, y cómo, digamos, puede uno aportar. Yo creo que tanto desde la academia o las personas o en sí los políticos tenemos que tener una memoria histórica, al menos en el tema climático, es muy importante porque la diversidad de conceptos que se generan para generar algún tipo de sensación, digamos, y es como parte de técnicas de política en la gobernanza climática, se genera esta idea de progreso generando nuevas reformulaciones de conceptos
que llegan a expirar en el tiempo y no terminan en nada. Y lo vemos con los diferentes tipos de economía, los diferentes tipos de metodología de adaptación, las diferentes propuestas de mitigación, que no necesariamente se construyen unas en otras, sino de repente, por ejemplo, vemos en el NDC de Costa Rica que se adopta la adaptación basada en ecosistemas, pero en el nuevo NDC de repente ya no se menciona, pero sí se menciona en el plan de adaptación. Entonces uno se pregunta, ¿será que entonces sí se va a hacer o no se va a hacer? Los diferentes tipos de economía, el arco iris de economía que están mencionados en el NDC de Costa Rica, digamos, ¿qué son esas economías? ¿De dónde vienen? ¿Quién le va a dar continuidad? ¿Cómo se conectan con lo que estaba haciendo antes? Entonces es muy importante saber qué son y qué había antes para saber si hubo progreso o si simplemente nos estamos emocionando por conceptos vacíos. Y eso es muy importante, digamos, en la parte de incidir. Por otro lado, si queremos incidir, debemos tener precisión. No es suficiente decir que me importa el cambio climático, la adaptación. Me debe importar específicamente algo y conocer ese algo para poder decir, bueno, pues está pasando algo y esa decisión afecta a eso que estoy hablando, porque si no me voy a ir en ese discurso de conceptos e iniciativas y lanzamientos y plataformas que no me llevan a nada, digamos, y son muy positivas para las relaciones públicas de los estados, pero concretamente no generan efectos. Luego, si hay una realidad, digamos, y no para ser negativo, que les había hablando de la cuestión geopolítica y de cómo se menciona y quiénes pueden efectuar un cambio sustancial en el mundo. Pero por otro lado, digamos, se sabe y la estructura de la gobernanza climática, el nivel de escala es tan grande que se ocupan las personas de todo el mundo para realmente hacerlo algo. Y la interdependencia de los países es clave. Entonces, si bien hay actores claves, esos mismos actores claves muy grandes, como la Unión Europea, China, Estados Unidos o medianos como Brasil y otros, saben que son necesarios. Entonces, hasta cierto punto, por eso están en la instancia multilateral. Y en esa instancia multilateral, aún desde los 90, con la Declaración de Río, se dieron cuenta que no pueden solo los estados, que ocupan las empresas, ocupan las personas, ocupan hasta para mentirnos, para las soluciones falsas también nos ocupan. Entonces, el hecho que nos ocupan es de donde tiene toda esa noción del principio 10, de los guías de Bali, de los acuerdos de acceso como la Convención de Aarhus, del acuerdo de Escazú y la implementación de los mecanismos de participación y acceso de información en todos los diferentes acuerdos multilaterales sobre ambiente, como el Acuerdo de París, por ejemplo. Entonces las personas son claves. Evolucionar a que estos derechos, que para algunos todavía son solo derechos regionales, por ejemplo, el derecho a participación, y para otros, que lo diga mi directora de doctorado, todavía no son derechos humanos universalmente. Bueno, esa es la discusión que la gente puede liderar, impulsando en la política y en las discusiones académicas, para reconocer y ejercer ese derecho, porque de por sí ya nos necesitan las empresas, nos necesitan los estados, a las personas, pero si no lo vemos como algo parte de la democracia y si se queda simplemente como un mecanismo de legitimación y validación de las decisiones que toma un grupo selecto, entonces simplemente estamos prostituyendo nuestra propia dignidad y nuestra propia autodeterminación. Pero si logramos precisar en los temas y ejercerlo como un derecho, entonces estamos construyendo una democracia ambiental en los diferentes espacios, y eso es algo que depende mucho de los colectivos y de los individuos el conceptualizarlo de esa forma. Tal vez no lo logremos, tal vez lo logremos a veces no, pero si no lo conceptualizamos nunca lo vamos a tener. Y en Latinoamérica y en mi país, que las personas y el Estado conceptualice que yo participo porque mi poder de decisión cuenta y que no es simplemente mi rol como un sujeto o una unidad electoral que funciona cada 4 años, eso es un cambio sustancial que tenemos que hacer, y eso es pues parte de la tarea de apropiarse de los procesos de toma de decisión ambientales y en el curso en sí de la gobernanza ambiental. Gracias, Adrián. Alejandro, que nos pueda cerrar en esta sección, a pesar de que
Algunas de las Vamos preguntas ahí. son las que, con las que terminaste. Bueno, ahí me pones, si en Argentina conozco, tomo con alegría este juzgado de falta, el ejemplo de Córdoba que preguntan, no lo conocía y lo voy a tomar como ejemplo. La verdad que pienso que va por ahí. Yo creo que tendría que existir un fuero ambiental, porque es más difícil formar jueces que arranquen directamente con el conocimiento de base, y también fiscales ambientales, porque digamos, el hecho de ejercer el derecho ambiental también tiene un grado de dificultad que requiere también una expertise que requeriría de fiscales ambientales también y jueces ambientales. Tomo lo que, bueno, decía hoy Alicia, ya pensando en qué tenemos que hacer. Entonces, bueno, coincido en esto de pensar en global y actuar en local, ¿no? Es un poquito el gran mensaje. Con todo el cambio climático, si algo viene dado claro, que digamos, las regiones tienen que trabajar fuertemente sobre lograr soberanía alimentaria, seguridad ambiental, por supuesto, y energética también, ¿no? Porque, bueno, vienen cambios. Esto ya lo dicen las consecuencias del cambio climático, lo sabemos, ya se está jugando a un nivel de perturbación de la atmósfera que, digamos, bueno, lo estamos viendo todos los años, digamos, ¿no? Y las grandes migraciones y demás. Pienso que es importante pensar, coincido con lo de Adrián, ser plenamente consciente, tratar de vacunarse contra la estupidización mediática, ese metrallero que tenemos permanentemente, mantener ese espíritu crítico, mantenerse activo haciendo lo que tengamos al alcance, y lo que no tengamos al alcance reclamándolo, siempre con alegría y demás. Participar solidariamente, preguntarse qué puedo hacer yo, participar en el ámbito tanto académico como en lo individual, dar la discusión en estos foros, pero también en la mesa de amigos y demás. Cada uno, hasta donde le llega el brazo, tiene muchas cosas para hacer. Creo que la conclusión clara es que, digamos, el problema es que hay que cambiar el sistema. A mí lo que me sucede es que, digamos, yo no creo que el ambiente sea, el cuidado del ambiente no es un objetivo. Y ahí se tergiversa un poquito las cosas, digamos, ¿no? El cuidado del ambiente es una obviedad. Deberíamos desarrollarnos cuidando el ambiente, como debemos hacer tantas otras cosas, de respetarnos y tantas otras cosas, ¿no? Entonces sí hace falta repensar el sistema. ¿Cómo se repiensa un sistema? Qué interesante. Está claro que no existe este concepto del bienestar que nos están queriendo vender a cambio a costa de un ambiente, que tenemos un solo planeta y no vamos a perder tiempo en explicar esto, que todo lo que estamos acá lo tenemos claro, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo se cambia un sistema? En definitiva, hay que lograr que los tomadores de decisión del mundo o de nuestras regiones o nosotros mismos, en nuestras ecuaciones de decisión cotidiana, para lo político, para lo académico y para todo, tengamos nuestra variable ambiental bien ponderada junto con el resto de las variables sociales y demás. Eso es lo que yo esperaría, digamos, de los cambios del sistema, que algunas cosas, que se fortalezcan los estados, el tema de aclarar los roles. Hay muchos titiriteros en este sistema que son parte del problema. Estamos diciendo cambiar el sistema, pero no estamos viendo quién lo maneja. Queremos combatir la extrema pobreza, no podemos hablar de cuidado del ambiente en un mundo donde la gente no come. Combatir la extrema pobreza es combatir la extrema riqueza, y ya estamos cayendo en el mismo lugar, que es hay que resolver el tema del sistema. Las empresas tienen que recuperar ese rol social natural que tienen, es el lugar donde se da trabajo a la gente, no solamente el lugar para ganar dinero. Un empleador debería sentirse satisfecho de poder vivir y dar laburo, trabajo, con su actividad. El rol de los medios también, con un rol social que tienen los medios, nuestro reclamo hacia los medios. Acá hay una ley de medios muy interesante que no hemos aprovechado. En fin, no sé si había otra pregunta que no contesté, no me quiero ir por las ramas, pero bueno, más o menos mis conclusiones van por ahí. Bueno, y el Estado, los roles del Estado, ¿no? Por supuesto, el Estado tiene que fortalecerse. El Estado somos todos, ¿eh? O sea que nosotros tenemos que trabajar en el fortalecimiento del Estado. No es que le tenemos que decir Estado, fortalezcase. Vayamos y ocupemos los sillones que no están siendo ocupados, asesoremos al que haya que asesorar, de adentro, de afuera, lo que haya que hacer, pero digamos, hay que acercarse al que toma las decisiones y convencerlo de que estas cosas pasan, el que tengamos cerca, el que podamos hacer, sea escribiendo, sea hablando, digamos. Creo que el camino va un poco por ahí, ¿no? Es mucho más lo que podemos hacer de lo que pensamos siempre, ¿no? Bueno, no sé si acá cerramos. Me quedan preguntas, Juan Carlos, que yo no contesté ahí porque yo vi una sola. Excelente, ¿no? Está bien, más bien para ir cerrando, ¿verdad? Yo quisiera como que
que nos refiramos tal vez a un asunto que podríamos calificar de una lucha de fuerzas entre una estructura global, grande, transnacional, que mira, digamos, en los espacios regionales o nacionales, también oportunidades de reproducir el capital, las empresas. Veamos ahorita, por ejemplo, Costa Rica acaba de terminar un litigio, una demanda internacional de una minera canadiense, Gold, no sé cómo se llama, y así, ¿verdad? Podemos sumar esas presiones a nivel de estados, pero también a nivel individual, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, en esta ansiada participación ciudadana, en realidad, cuánta desprotección hay, y también a nivel de las empresas locales y nuestros países, digamos, que tan desprotegidos están en una fuerza, porque seguimos viendo la naturaleza como un factor de producción, ¿verdad? Desde la gente ve dólares, simplemente dice, ahí hay un bosque y ahí hay una variedad de recursos naturales, porque al plantearlo, ¿verdad? De esa forma, pues, y la explicación siempre es la misma, ¿verdad? Es que se gestiona bajo un modelo sostenible, con lo mismo que empezamos, ¿verdad? Dentro de un discurso que ya sabemos, pues, que raya en lo mismo, ¿verdad? En donde va a decir que va a dar oportunidades para que siga, siga creciendo el ecosistema, y que va a estar protegido y que se va a reponer, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, dentro de esa trama internacional y la posición de nuestros países, ¿verdad? En temas de vulnerabilidad, y también nuestros países en unas regiones en donde confluyen también unas vulnerabilidades climáticas fuertísimas. Y ahora que Alejandro plantea el tema también de la pobreza, las migraciones, etcétera, pues eso agrava la situación, ¿verdad? Entonces, nosotros en la maestría, por ejemplo, de turismo y desarrollo sostenible, pues son temas que queremos que queden bien planteados entre nuestras líneas de investigación, para que precisamente los que ingresen a la maestría del proyecto STOREN, que mencionaba, pues queremos pues que tengan mucha capacidad crítica de análisis para responder, ¿verdad?, a este desafío, creo que intelectual desde nuestras universidades, que es un poco el punto que planteaba ahora Alejandro, ¿verdad? No sé si cualquiera que quiera referirse tal vez a esto, o todos, ¿verdad? Como quieran, en el orden que ustedes quieran. Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre lo que se comentaba, por ejemplo, una de las preguntas que quedó ahí en el tintero, sobre lo que sería, por ejemplo, el derecho que tiene el medio ambiente como sujeto en México. Todavía no hemos llegado a tanto. Estamos caminando para allá, pero nos hace falta todavía. Es un derecho subjetivo todavía, no es un derecho objetivo, pero finalmente se están dando, digamos, que todos los elementos para llegar hacia allá. Ahora, hay que recordar que, bueno, países como Ecuador y Bolivia, que han llegado a ese límite, pues han tenido que hacer cambios muy importantes en su constitución, pero cambios también muy importantes en sus formas de pensar y de hacer definiciones, justamente como hablaba Adrián, ¿no? O sea, finalmente creo que es posible llegar a esto. Necesitamos mucho trabajo, muchos acuerdos, pero también una gran participación ciudadana. La parte que le corresponde al ciudadano a veces queda como muy oscura, muy gris, no se sabe qué tanto se tiene derecho, porque justamente hay un desconocimiento del derecho, de las instituciones y de las obligaciones. Pero finalmente, poco a poco, creo que podemos ir venciendo estos enormes rezagos, ¿no? Una parte importante, por ejemplo, que ha sucedido aquí en México, es que podemos reclamar
lo que serían derechos sociales, y estos derechos sociales, estos derechos incluso de derechos humanos, tienen mucho que ver con lo que sería la parte correspondiente al medio ambiente. Entonces, tenemos los mecanismos para la participación ciudadana. De hecho, la gobernanza ambiental sería una de las, digamos, respuestas más inmediatas para poder lograrlo. Hay un ejemplo que apenas en estos días se está dando aquí en México. Se construyó una presa en el estado de Jalisco que va a brindar agua a una parte que sería una ciudad de León en el estado de Guanajuato, y por otra parte pues también va a brindar agua a la zona metropolitana de Guadalajara, una de las segundas más importantes en México, pero a costa de inundar 3 pueblos y todo lo que serían sus tierras comunes, ¿no? Entonces, siempre ha estado el debate, bueno, pues que si es más importante solamente 3 comunidades que el derecho de todos al agua, etcétera. Pero, pues finalmente hay una resolución de la Corte en donde se prohíbe que se llene, incluso que se construyera la presa a 120 metros, con lo cual la consecuencia sería la inundación de estas 3 comunidades, y se queda a 80 metros, en donde sí se va a poder surtir agua sin inundar a estas poblaciones. Y bueno, hay una tercera resolución que emite la Suprema Corte, en donde les da la razón a estas localidades. Eso es un logro muy importante, porque en México, el que esto suceda y que el gobierno, tanto federal como estatal, tenga que parar estas construcciones para hacer caso de la que la gente realmente quiere hacer con sus tierras, es un caso realmente pocas veces visto, ¿sí? Sabemos que es un tema muy difícil, muy escabroso, porque, bueno, pues muchas de las personas han sufrido, pues, de alguna manera cierto tipo de agresiones, han sido tratados de callarlos para que esto no salga, digamos, más allá. Pero finalmente la gente ha sido muy valiente, aprendió durante el proceso que el pedir lo que las leyes les facultan para poder tener acceso a una justicia ambiental es importante. El acceso también a lo que sería la información ambiental y la obligatoriedad que tiene el Estado para con ellos, para informarlos y hacerlos partícipes de todos estos eventos, pues fue, digamos, la piedra angular para que se pudieran dar estos fallos a su favor. Entonces, quiere decir que, aunque, claro, el derecho, bien decía una amiga muy querida, que el que hace la ley hace la trampa, eso es muy cierto. Finalmente, también tenemos mecanismos dentro de las propias leyes que nos apoyan para poder defendernos. Y si no conocemos nosotros estos mecanismos, bueno, pues finalmente sí tendríamos que buscar quién pudiera asesorar a las comunidades para poder lograrlo. Fue un hecho muy politizado, totalmente cierto, es una lucha de varios años, pero finalmente se está logrando y con una situación que nadie preveía, el que no se les tomó en cuenta la opinión a los pobladores si querían o no ser inundados, ¿sí? Era lo más básico, por lo que todo el mundo no creía que eso pudiera ser en un momento dado, digamos, ahora sí que la piedra con que se revirara el golpe, y finalmente eso fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, sí hay manera de hacerlo. Es obvio que el gobierno ya no puede ser omiso. Cuando la gente está informada y quiere participar de manera, como decía Rosy, ordenada, organizada, se logran cosas y cosas importantes, ¿sí? Así como sabemos que México es uno de los países que es, digamos, uno de los más peligrosos en cuanto a la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos o de las activistas ambientales, incluso de los periodistas, bueno, también tenemos que ha habido ciertas situaciones que nos llevan a pensar que sí hay una posibilidad, ¿sí? Siempre y cuando actuemos conforme a derecho. Esto es muy importante porque las mismas normas nos están dando los instrumentos para poder hacer esto. Cierto que hace falta poder, pues, de alguna manera materializarlo de mejor forma, ¿cierto?
Porque, por ejemplo, aquí la pregunta que hacían aquí los compañeros en el chat, que si existían algunos otros juzgados, bueno, en México en particular no tenemos un juzgado especializado en materia ambiental, pero sí tenemos una fiscalía especializada en delitos ambientales. Y los delitos ambientales están tipificados ya en el Código Penal Federal. Eso es un gran avance, ¿sí? Ahora, de eso a que se logren situaciones como la que les comento de la presa, hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque aquí la diferencia la hacen las comunidades locales. Esta lucha que han tenido estos pobladores, pues ha sido emblemática, ¿sí? Porque han tenido muchas agresiones, ellos de alguna manera han sido amenazados, etcétera, pero finalmente, bueno, no se dejaron en su lucha porque pues todo lo que poseen lo van a perder. Y en aras de supuestamente darle agua a una zona metropolitana que jamás debió haber crecido de la manera en la que se encuentra y sigue creciendo. No entendemos todavía que nosotros somos el problema, pero también somos la solución. Y bueno, finalmente no se dejaron en su lucha hasta lograr el objetivo. Entonces, ¿podrá México llegar a esta situación como en Ecuador y Bolivia de que se reconozca el derecho de la madre tierra? Sí, para allá vamos. Va a costar mucho y como decía Rosy, bueno, pues va a haber sacrificios que hacer, por supuesto, pero esto ya tiene un camino, ¿sí? No es algo que va a ser de la noche a la mañana, eso lo entendemos, pero sí es una forma importante de poder hacerlo. El hecho, por ejemplo, de este acuerdo de Escazú, que ahora obligatoriamente hace que las autoridades tengan que cumplir con la normatividad que ya se tiene, porque es vinculatorio y a toda la región, es un hecho sin precedentes también. Entonces, creo que vamos por buen camino. Hace falta muchas cosas todavía por hacer, sí, por supuesto. Acuérdense que, por ejemplo, todo lo que les comentaba de los programas, planes y demás, también se debe de ver reflejado en un presupuesto. Un presupuesto que debe de ser, pues digamos, compatible con las necesidades que existen en cuanto a cuestiones del medio ambiente. Y efectivamente, nadie va a votar por algún político o alguna propuesta si es meramente sobre temas ambientales. Definitivamente no importa el tema, bien decían por ahí, ¿no? Eso es en un plano secundario. También apostarle, por ejemplo, a que, por ejemplo, en México cada 6 años cambiamos autoridades federales y estatales. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hacer un plan a largo plazo para que se puedan lograr objetivos comunes. Que no se reinvente el país ni los estados cada 6 años, ni los municipios cada 3 años. O sea, finalmente seguimos arrastrando un problema añejo que se repite y que se va incrementando. Entonces, la rotación del personal, etcétera, etcétera, bueno, pues son problemas que se deben de evitar. Si algo hace bien un gobierno, bueno, pues caray, yo creo que sería muy loable el que se siguieran con estas políticas, con estos programas, para que pudiera continuarse esa trayectoria, ¿no? Y finalmente lo que vemos es que cada 6 años pues se cambia y borrón y cuenta nueva, ¿no? No pasó nada, aquí lo que interesa es lo que yo digo, las prioridades son estas y cada 6 años se reinventa el país. Entonces es un problema estructural muy importante, pero que sí podemos nosotros cambiar. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Alicia. Creo que por la hora ya estamos haciendo un cierre. No sé si alguien quiera indicar algo, pero de otra forma, pues estaríamos dando, ¿verdad?, por concluido el foro. Les agradezco muchísimo. Pasamos una tarde muy interesante. Creo aprendimos muchísimo. En nombre de la universidad, ¿verdad?, agradecerle a todos los panelistas que nos compartieron sus conocimientos, sus puntos de vista, y también en nombre de los estudiantes de carrera de turismo, que los veo aquí todavía apuntados, y los profesores y profesoras, por supuesto. Esperemos pues que en los próximos foros también puedan también acompañarnos. Ahí está el vínculo. Agradecerle a Cinia Castillo y a todo el equipo de Una Vinculación también que nos da este soporte. Y quedamos pues atentos a las preguntas que quieran continuar dejando en el chat. Luego les haremos llegar el programa grabado, ¿verdad? Así que
pues reitero mi agradecimiento y excelentes conferencias y estamos pues muy satisfechos del foro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y quedamos en contacto. Un Muchas abrazo. gracias, buena tarde. Hasta luego.